Buenos días a todos, les doy la bienvenida a esta nueva unidad, donde dejaremos atrás por un momento la intensidad del trauma multiorgánico para adentrarnos en un territorio que, aunque pueda parecer más tranquilo, es igual de complejo y fundamental para su formación, la arquitectura interna de nuestro abdomen. Hoy iniciamos la unidad 4, fisiología digestiva y metabolismo energético, y concretamente nos sumergiremos en la primera clase del primer contenido, la anatomía macroscópica del sistema digestivo. Pero quiero que desde ya abandonen la idea de que esto será una mera enumeración de órganos y estructuras. No, lo que vamos a hacer hoy es aprender a leer un mapa vital, dinámico, tridimensional que es el abdomen humano. Un mapa que ustedes, como futuros tecnólogos en emergencias, deberán poder interpretar con los ojos cerrados, con las manos, con el oído de su estetoscopio y bajo la presión de un paciente que se descompensa en la banquina de la carretera panamericana o en un modesto centro de salud en la Amazonía. Piensen por un momento en el abdomen no como una simple cavidad, sino como esa caja negra de la que tanto se habla en emergencias. Es una caja que no se puede abrir fácilmente en la escena, pero cuyo contenido determina la vida o la muerte. Dentro de ella, los órganos digestivos no están simplemente amontonados, están organizados con una precisión de relojería, suspendidos, fijos, irrigados e interconectados de maneras muy específicas. Entender esta organización no es académico, es lo que les permitirá, cuando un paciente llegue con un dolor en la fosa ilíaca derecha, diferenciar mentalmente entre una apendicitis, un cálculo renal o un quiste ovárico roto, solo basándose en la anatomía de superficie y la fisiopatología que emana de ella. Vamos a comenzar nuestro recorrido por este tubo digestivo, pero háganlo con una mentalidad de detective. Cada pliegue, cada relación anatómica es una pista. Empezamos por el principio, por donde todo entra, la cavidad oral. Esto no es solo la puerta de entrada de los alimentos, es una encrucijada crítica compartida con la vía aérea. Su anatomía es la base de todas las maniobras de apertura de vía aérea que ya conocen. La lengua, por ejemplo, ese órgano muscular poderoso anclado al hueso hioides y la mandíbula. En un paciente inconsciente por un accidente en una vía de los Andes, la relajación del músculo geniogloso hace que la base de la lengua se desplace hacia atrás, obstruyendo la faringe. Ese es el mecanismo anatómico detrás de la obstrucción más común que ustedes deben resolver. Y miren el suelo de la boca, formado por los músculos miloioideos. Es un espacio aponeurótico cerrado. En Ecuador, las infecciones odontogénicas son frecuentes. Una muela picada mal cuidada puede generar un absceso que se extienda a los espacios sublingual y submandibular, causando una angina de Ludwig. La lengua se eleva y se desplaza hacia atrás, no por relajación, sino por un proceso infeccioso que ocupa espacio, y el resultado es el mismo: una vía aérea comprometida de manera catastrófica. La anatomía aquí explica la urgencia. Es un espacio cerrado que no cede y la única salida es la intervención rápida. De la boca pasamos al esófago, ese tubo muscular de tránsito rápido. No es un simple conducto pasivo, tiene puntos de constricción anatómicos a la altura del cartílago cricoides, donde el esfínter esofágico superior marca el inicio, a la altura del arco aórtico y el bronquio izquierdo, y al pasar por el diafragma. Estos son puntos donde, por ejemplo, un niño en la costa que tragó una moneda o un adulto mayor que ingirió un trozo de carne mal masticado puede sufrir una impactación. Pero hay una relación anatómica crucial para nuestro contexto: el drenaje venoso del tercio inferior del esófago. Estas venas desembocan en el sistema porta que va al hígado. En pacientes con cirrosis hepática, una condición no infrecuente en nuestro medio asociada a múltiples factores, la presión en la vena porta aumenta. La sangre busca caminos alternativos y dilata esas venitas esofágicas, formando várices. Esas várices son como globos frágiles en la pared del esófago. Un aumento de presión por vómitos o incluso por el esfuerzo de toser puede romperlas.
El resultado es una hemorragia digestiva alta, exsanguinante, que llega a urgencias como un verdadero código rojo. Entender esta conexión anatómica entre el esófago y el sistema portal es entender por qué un paciente con historial de alcoholismo o hepatitis crónica puede descompensarse de manera tan violenta. El esófago nos deposita en el estómago ese reservorio en forma de J que todos asociamos con la digestión, ubicado en el hipocondrio izquierdo y epigastrio. Su proyección en la pared abdominal es clave. Cuando un paciente señala con la mano el hueco del estómago, está indicándonos el epigastrio. Allí, detrás de la pared, pueden estar doliendo el estómago mismo, el duodeno, el páncreas o incluso el lóbulo izquierdo del hígado. El estómago no flota libre, tiene relaciones anatómicas íntimas y peligrosas. Por detrás forma la pared anterior de la bolsa omental y se apoya sobre el páncreas, el riñón izquierdo y la arteria esplénica. Una úlcera gástrica crónica que puede exacerbarse con el estrés o el uso de antiinflamatorios no es solo un dolor. Si esa úlcera es posterior y profundiza, puede perforar hacia el páncreas, causando una pancreatitis aguda, devastadora, o erosionar la arteria esplénica, provocando una hemorragia masiva hacia la luz gástrica o hacia el retroperitoneo. Los omentos, esos delantales grasos que cuelgan del estómago, son más que grasa. El omento mayor es el policía del abdomen. Migra hacia los focos de inflamación como una apendicitis o una úlcera perforada, intentando taponar y limitar la infección. Es un mecanismo de defensa anatómico viviente. Saliendo del estómago, entramos al intestino delgado, la principal fábrica de absorción, pero su anatomía tiene matices críticos. El duodeno, esa primera porción en forma de C, es mayormente retroperitoneal, es decir, está fijo a la pared posterior detrás del peritoneo. En un accidente de tránsito, por ejemplo, en la vía a Guayaquil, un cinturón de seguridad mal colocado o un golpe directo al abdomen puede comprimir el duodeno contra la columna vertebral lumbar, causando una ruptura. Es una lesión traumática clásica y grave. Luego, el yeyuno e íleon, esos casi 6 metros de tubo, están suspendidos por el mesenterio. El mesenterio no es solo un pegamento, es un abanico vascular que contiene la arteria mesentérica superior. Imaginen la raíz de este mesenterio, un punto de anclaje de solo 15 centímetros que va desde el duodeno hasta la fosa ilíaca derecha. En una desaceleración brutal, como una caída de altura en una construcción o un choque frontal, el intestino delgado sigue moviéndose hacia adelante por inercia, pero el mesenterio se frena. Ese mecanismo puede desgarrar la raíz del mesenterio, comprometiendo la irrigación de grandes segmentos de intestino o causando una hemorragia masiva intraabdominal. Es una lesión catastrófica que requiere que ustedes en la escena piensen en isquemia intestinal y shock hemorrágico cuando vean un trauma cerrado con dolor abdominal difuso e inestabilidad. El intestino delgado desemboca en el intestino grueso, ese marco que rodea la cavidad. En nuestro país, la apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico. El apéndice, ese pequeño divertículo en el ciego, en la fosa ilíaca derecha, tiene una posición variable. Puede estar retrocecal, escondido detrás del colon, lo que puede modificar la presentación del dolor, o puede estar pélvico, causando síntomas urinarios que confunden. El punto de McBurney es el lugar específico en la línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior. Es un hito anatómico de superficie que todos deben palpar. Pero la anatomía no termina ahí. El colon tiene puntos críticos de irrigación, como el ángulo esplénico, donde se unen los territorios de la arteria mesentérica superior e inferior. En un paciente anciano con deshidratación o en shock, esta zona es vulnerable a la isquemia. Un dolor en el flanco izquierdo en un adulto mayor con fibrilación auricular, por ejemplo, debe hacerles pensar en isquemia colónica, no solo en un cólico simple. Avanzamos hacia órganos sólidos vitales. El hígado, esa gran fábrica metabólica, ocupa el hipocondrio derecho. Está protegido por las costillas, pero en un impacto directo, como el de un manubrio de moto contra el abdomen, puede lacerarse. La anatomía segmentaria de Quinault es fundamental para entender las lesiones hepáticas. El hígado no es un bloque homogéneo, está dividido en 8 segmentos funcionales,
cada uno con su propia entrada vascular y salida biliar. Un trauma puede destrozar un segmento, pero si se controla la hemorragia, el resto del hígado puede mantener la función. En la tríada portal, en el borde libre del omento menor, pasan la vena porta, la arteria hepática y el colédoco. En una herida penetrante por arma blanca en el epigastrio, esa tríada está en grave peligro. Una lesión ahí es sinónimo de hemorragia masiva y potencialmente de fístula biliar. El páncreas, por su parte, es el órgano traicionero por excelencia. Es retroperitoneal, transversal, acostado sobre la columna vertebral a la altura de la primera lumbar. Para lesionar el páncreas se requiere una fuerza enorme, como el golpe del volante en un accidente. Su posición profunda hace que el dolor pueda ser sordo, referido a la espalda. Pero lo más importante es entender que el páncreas produce enzimas digestivas potentísimas. Cuando se rompe, esas enzimas se liberan no en la cavidad peritoneal libre, sino en el retroperitoneo, un espacio que puede contener la autodigestión lenta pero implacable de los tejidos, llevando a una pancreatitis necrotizante y sepsis. Es una lesión que puede no dar signos peritoneales claros al inicio, engañando al clínico desprevenido. Finalmente, el escenario donde todo esto se desarrolla, el peritoneo y los mesenterios. El peritoneo es como una bolsa de plástico grande y brillante que tapiza la pared abdominal y envuelve a muchos órganos. Crea espacios virtuales, pasillos y recesos donde los fluidos patológicos se acumulan siguiendo la gravedad y la anatomía. El espacio de Morrison entre el hígado y el riñón derecho es el punto más declive del abdomen superior cuando el paciente está acostado. Cualquier sangre de una ruptura hepática o esplénica irá allí primero. En la ecografía FAST, que es una extensión de sus ojos en la escena, esa es la primera ventana que buscan. En la pelvis, el fondo de saco de Douglas es el reservorio final. La sangre de una ruptura de vaso o de un embarazo ectópico roto viajará por las correderas parietocólicas para acumularse allí. Entender esta geografía de fluidos les permite predecir dónde buscar el líquido libre con el transductor y correlacionarlo con la víscera probablemente lesionada. Todo este conocimiento anatómico se integra en un solo acto, la evaluación del abdomen agudo. Desde la inspección, buscando el signo de Gray-Turner, equimosis en flancos por hemorragia retroperitoneal, que vimos en el motociclista del caso anterior, hasta la palpación metódica, iniciando lejos del dolor, buscando ese abdomen en tabla, que es la contractura involuntaria de los músculos de la pared cuando el peritoneo subyacente está irritado. Cada gesto, cada pregunta al paciente debe estar guiado por este mapa mental. Cuando atiendan a un agricultor en Manabí con un dolor que empezó en el epigastrio y se corrió a la fosa ilíaca derecha, la anatomía les dice que ese dolor migratorio es clásico de la apendicitis, porque la irritación peritoneal inicial es visceral y mal localizada, pero cuando la inflamación toca el peritoneo parietal de la fosa ilíaca, el dolor se localiza con precisión quirúrgica. En resumen, jóvenes, lo que hemos repasado hoy no es una lista para memorizar, es el plano de la máquina más compleja que van a tener que diagnosticar a ciegas. Un plano donde cada línea, cada intersección tiene consecuencias clínicas. En las emergencias abdominales, el tiempo es tejido vital. Su capacidad para navegar por este mapa interno, vinculando el dolor referido al hombro con una ruptura esplénica o una equimosis periumbilical con una pancreatitis hemorrágica, será lo que les permita tomar decisiones rápidas y acertadas. Decisiones que van desde el tipo de fluido a administrar, la posición de transporte, hasta la urgencia con la que deben gritar código rojo al conductor de la ambulancia. La anatomía no es historia antigua, es la herramienta más moderna que tienen, porque está siempre con ustedes, en sus manos y en su razonamiento. En la próxima clase conectaremos esta estructura con la fisiología para entender cómo funciona esta máquina en estado normal y cómo colapsa en la enfermedad. Pero por hoy lleven con ustedes esta imagen. El abdomen no es una caja negra misteriosa, es un mapa que ya están aprendiendo a leer. Y en nuestro oficio, leer bien el mapa puede significar llegar a tiempo para salvar una vida. Gracias.